Hola queridos espectadores. Hoy les compartí una historia conmovedora sobre Jame, un hombre que silenciosamente construyó una gran y hermosa granja para la mujer que ama, Diep. A lo largo de su camino, Jame se esforzó sin descanso, cuidando cada detalle para convertir el sueño de Diep en realidad, trayéndole alegría y felicidad completa. Si les gustan las historias significativas y llenas de calidez como esta, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos vídeos interesantes. Muchas gracias a todos. Jame siempre ha sido un hombre que sabe cómo cuidar y amar a Diep, la chica que él considera todo su mundo. Desde que se conocieron, él notó que en los ojos de Diep siempre había un sueño, un anhelo profundo que ella nunca expresó claramente. Era un terreno amplio, una nueva granja donde ella pudiera cuidar libremente de los animales pequeños, cultivar verduras frescas y vivir en armonía con la naturaleza, algo que Diep siempre ha deseado desde lo más profundo de su corazón. Cada día, Jame observaba y escuchaba atentamente cada pequeña frase que ella decía, incluso aquellas historias sencillas sobre los días en la antigua granja o sus deseos de tener un espacio más grande y hermoso para cumplir sus sueños. Él entendía que, para Diep, la granja no solo era un lugar de trabajo, sino un refugio para nutrir su alma, un espacio de paz que la ayudaba a disipar todo el cansancio y las presiones de la vida. Por eso, en el corazón de Jame fue creciendo un gran plan, construir para Diep una granja nueva, no solo amplia y espaciosa, sino diseñada perfectamente para satisfacer todos sus deseos. Quería que esto no fuera solo un regalo material, sino la manifestación más profunda del amor y el cuidado que sentía por ella. Sin embargo, Jame no quería decírselo antes, porque quería mantener todo en secreto y darle a Diep una sorpresa inolvidable. Sabía que esa sorpresa haría que su corazón latiera más fuerte que cualquier palabra o regalo. Cada día, después del trabajo, Jame dedicaba tiempo a investigar terrenos, buscando las áreas ideales para construir la granja. Se reunía con artesanos talentosos y elegía los mejores materiales para asegurar que la granja no solo fuera hermosa sino también duradera. Cada decisión la pensaba cuidadosamente, desde la ubicación de cada árbol hasta la distribución de los establos, para que cuando Diep entrara, sintiera calidez y cercanía, como en casa. Además, Jame preparaba en secreto cada pequeño detalle que sabía que haría feliz a Diep, las flores que ella más le gustaban, los frutos que siempre había querido cultivar, e incluso un pequeño jardín donde ella pudiera sentarse tranquilamente a leer o disfrutar de un té en las tardes silenciosas. Aunque tenía un trabajo muy ocupado, en su corazón siempre sentía la emoción y la felicidad al imaginar el día en que podría llevar a Diep a ese lugar, y ver la luz de sorpresa y felicidad en sus ojos. Estaba seguro de que todo su esfuerzo y sacrificio serían recompensados con la sonrisa radiante en el rostro de Diep, porque eso era lo más importante para él. Solo esperaba el momento adecuado para que todo estuviera listo, para hacer realidad el sueño de Diep, una granja nueva, amplia, hermosa y llena de amor, como el amor sincero que él le había dado durante todo este tiempo. Cuando el plan para construir la nueva granja estuvo claramente definido, Jame comenzó el camino para realizar el sueño de Diep con todo su corazón y determinación. Él entendía que hacer realidad este sueño no era simplemente construir una casa o algunos establos, sino crear un espacio de vida verdadero, donde Diep pudiera sentirse en paz,
feliz y libre para perseguir sus pasiones. Por eso, Jame no dudó en enfrentar las dificultades, trabajando día y noche con el equipo de constructores, seleccionando personalmente cada material, cada planta y cada ladrillo para asegurarse de que todo fuera perfecto. Desde los primeros días, cuando el terreno aún era un espacio vacío, Jame dedicó mucho tiempo a investigar y medir cuidadosamente. No quería pasar por alto ningún detalle, porque sabía que para Dieppe cada rincón de la granja tenía un significado importante. Diseñó cada área meticulosamente, la casa principal cálida y cómoda, los establos organizados de manera científica para que los animales estuvieran cómodos, el huerto con verduras frescas y un amplio patio donde Dieppe pudiera organizar pequeñas fiestas o simplemente sentarse a ver el atardecer. Además de prestar atención a la construcción, Jame se preocupó especialmente por crear un espacio verde, porque sabía que Dieppe amaba la naturaleza. Pasó muchas mañanas temprano eligiendo los árboles que mejor se adaptaban al clima y al suelo, desde árboles frutales como naranja, mango y pomelo, hasta flores fragantes como rosas y lavanda. Incluso plantó personalmente cada árbol y arbusto con la esperanza de que cuando Dieppe entrara a la granja, sintiera el amor y el cuidado que él había puesto en cada pequeño detalle. La construcción no siempre fue fácil. Hubo días de lluvia que retrasaron el trabajo, momentos en que los problemas con materiales o con los trabajadores obligaron a Jame a reajustar el plan. Pero nunca se quejó. Cada dificultad reforzaba su determinación, porque sabía que al final le esperaba una gran felicidad para Dieppe. Siempre se repetía que todo el esfuerzo valdría la pena si lograba traer una sonrisa radiante a la cara de Dieppe, porque eso era lo más importante para él. Además, Jame preparó en secreto otras sorpresas especiales que solo él conocía. Contrató a un grupo de artesanos para decorar con pinturas y objetos artesanales que sabía que a Dieppe le encantarían. Mandó a hacer un columpio de madera para el jardín, donde Dieppe pudiera sentarse a descansar y disfrutar del paisaje cuando estuviera cansada. Todo fue preparado con esmero y cuidado para convertir la granja en un hogar completo, donde Dieppe pudiera sentir el amor no solo con palabras, sino también con acciones. Durante esos meses, aunque no podía compartir directamente con Dieppe lo que estaba haciendo, Jame siempre se mantenía en contacto, preguntando por ella, preocupándose por cada detalle. Trataba de crear momentos felices, charlas dulces por teléfono o mensajes para que Dieppe no se sintiera sola o ansiosa por la espera. Quería que ella supiera que, aunque estuviera lejos, siempre estaba a su lado y la amaba con todo su corazón. Las emociones de Jame crecían cada día al ver cómo la construcción tomaba forma. Cada ladrillo colocado, cada puerta instalada, era como un peldaño que construía el futuro feliz que él estaba forjando para ambos. Soñaba con el día en que Dieppe entrara a la granja, con los ojos brillando de sorpresa y una sonrisa iluminando su rostro. Esa sería la mayor recompensa para todos sus esfuerzos. Jame también dedicó tiempo a aprender sobre el cuidado de las plantas y los animales para poder ayudar a Dieppe en el futuro. Quería no solo construir un lugar bonito, sino ser un compañero confiable, alguien que cuidara y protegiera la granja con todo su amor y responsabilidad. Finalmente, con toda su perseverancia y amor, Jame casi terminó la granja en secreto, listo para darle a Dieppe una sorpresa inolvidable, un nuevo hogar lleno de amor y esperanza para el futuro. Finalmente llegó el día en que la granja estuvo terminada,
y Jame se preparó para el momento más especial de su vida, el día en que llevaría a Dieppe al lugar para que ella pudiera ver con sus propios ojos todo lo que él había construido en secreto. Preparó cuidadosamente cada detalle, desde elegir el vehículo para llevarla, hasta las palabras dulces que le diría cuando ella entrara en su nuevo hogar. En el corazón de Jame, había una mezcla de nervios y una felicidad indescriptible. Cuando Dieppe llegó frente a la puerta de la granja, ella no tenía idea de lo que la esperaba detrás. Jame vio en sus ojos una mezcla de curiosidad y un poco de preocupación. Sonrió con ternura, tomó su mano con firmeza y abrió suavemente la gran puerta. Un espacio amplio, lleno de verde por todas partes, árboles, flores y la luz dorada del sol lo recibió. Dieppe quedó maravillada por la belleza del lugar, se detuvo, sus ojos abiertos de par en par, sin poder creer lo que veía. La nueva granja no solo era más grande, sino que también estaba diseñada con mucho cuidado y arte, haciendo que cada rincón irradiara calidez y amistad. La casa principal fue construida con un estilo sencillo pero elegante, con grandes ventanas que dejaban entrar la luz natural, creando una atmósfera acogedora y familiar. Los establos estaban organizados de manera ordenada y limpia, mostrando la dedicación que Jame había puesto en cada detalle para los pequeños animales que Dieppe tanto amaba. Dieppe caminó lentamente hacia el jardín, donde los coloridos parterres de flores estaban en plena floración. Vio el columpio de madera rústico que Jame había instalado, y una cálida sensación llenó su corazón. Los árboles y plantas que ella siempre había deseado estaban ahora verdes y vibrantes bajo el sol, como si susurraran el amor y cuidado que Jame había puesto en cada detalle. No pudo contener las lágrimas, lágrimas de felicidad rodaron por sus mejillas. Jame la abrazó suavemente y le susurró al oído que todo lo que veía frente a ella estaba hecho para ella, el sueño que él había querido hacer realidad para que ella pudiera vivir feliz y seguir su pasión. Le dijo que la amaba más de lo que las palabras podían expresar, y que quería acompañarla en cada paso de su vida. Ese momento pareció detenerse, quedando solo ellos dos en un espacio tranquilo y lleno de amor. Dieppe pudo sentir la sinceridad y profundidad en cada gesto y mirada de Jame. Entendió que no solo tenía una nueva granja frente a ella, sino un amor inmenso y un sacrificio silencioso que él le había entregado por completo. Después de esa tarde, Dieppe y Jame exploraron juntos cada rincón de la granja. Cuidaron las plantas, planearon las próximas cosechas y soñaron con un futuro lleno de alegría y éxito. La granja no solo era un lugar de trabajo, sino un hogar, un refugio lleno de recuerdos y amor para ambos. Desde entonces, la vida de Dieppe se volvió más completa que nunca. No solo tenía un amplio espacio para perseguir sus sueños, sino también a un hombre que siempre estaba silenciosamente a su lado, dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. El amor y el cuidado de Jame habían hecho realidad el sueño de Dieppe, y esa fue la historia más hermosa que escribieron juntos en su camino por la vida.